Bienvenidos a esta mesa, de la cual, si sale bien, ellas y ellos son los que lo van a hacer. Si sale mal, seguramente soy yo el responsable, porque se me ha ocurrido juntar esta mesa para hablar de las escuelas de arte y la investigación. Creo que está bien porque las dos organizaciones que hemos organizado este foro, juntamente con el Instituto Cervantes, la Casa de América y el CAF, la RIDIZ, que es la Red Iberoamericana de Investigación en Diseño, y la Asociación Iberoamérica Diseña, hemos elegido el tema de la investigación como un tema troncal y casi iniciático para empezar a hablar de una actividad sobre diseño. ¿Qué ocurre? Pues que el tema de la investigación no está tan bien construido como a veces desde las entidades académicas se dibuja, ¿no? Y como a veces los dibujos más interesantes, como cuando les enseñan a dibujar a los niños, vosotros habréis visto que se les hace una línea para que coloreen dentro, y los mejores dibujos que hacen los niños y los mayores son los que se salen de las líneas que les ponen, ¿no? Yo creo que algunas de las cosas que están pasando, o pasan y pasarán seguramente en la investigación, muchas pasan dentro de la línea, pero hay algunas que se salen, ¿no? Y a lo mejor incluso hay que pensar en las posibilidades de que las líneas se dibujen de otras formas o se cambien. Yo ahí ya no entro porque no estoy seguro de qué hay que hacer con la línea, pero lo que sí estoy seguro es que hay que escuchar justamente a las entidades que, por lo menos en España, tienen una situación de regulación con respecto al tema de la investigación menos ajustada al parámetro, ¿no? Por tanto, hoy nos acompañan Marina Pacochaga, la directora de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, que mantiene con pulso firme una situación a veces contracorriente con algunas de las deficiencias de la administración pública de la que depende. Soy yo el que lo dice, no ella, y por tanto, si alguien tiene algo que decir, que me lo diga a mí. Después nos acompaña Rosa Esteban, que es la directora de la Escuela Superior de Diseño de Valencia. A continuación, Paco Serón, que es quien va a coordinar la mesa, es miembro de la RIDIZ, de la Red Iberoamericana de Investigación y Diseño. Es químico y profesor de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, cuya directora, Luisa Pellejero, está a continuación. De manera que tenemos a 3 directoras de la Escuela Superior de Diseño y tenemos a Gabriel Martínez, diseñador, hombre ajustado a retícula, que ha hecho su propia tesis doctoral como profesor, como deben hacer los profesores, y que representa, en cierta forma, la Escuela de Arte número 10 de Madrid. Así que vamos a darles un aplauso para que empiecen un poco calientes. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Manuel, en primer lugar, por permitirnos este pequeño espacio para dialogar y debatir sobre las problemáticas de la investigación en las escuelas superiores de diseño y en las escuelas de arte. Son problemáticas igual un pelín distintas, pero yo creo que es bueno también que estemos presentes todas y todos aquí para reflexionar. Yo solo quería hacer una breve introducción casi legislativa, sin entrar en detalle, para también centrar a nuestros compañeros y compañeras que vienen de muchos lados del mundo, porque igual es una problemática muy concreta del Estado español, aunque yo sé que hay paralelismos con otros países de nuestro entorno. Ya en 1990 se legislan las enseñanzas superiores de diseño, con lo cual han pasado 30 y pico años, y en esos momentos ya se cita la necesidad de que se lleve a cabo investigación, con lo cual no es nuevo. ¿Vale? Partimos un poco de ahí. O sea, es en el 99 cuando se establecen los estudios superiores de diseño. En su momento homologó las diplomaturas, o sea, del mismo nivel universitario. Y en 2006 entramos en el espacio europeo de enseñanzas superiores, también al mismo nivel. ¿De acuerdo? Es decir, con lo cual, en estos momentos se otorgan desde las escuelas
¿vale? De las escuelas superiores de diseño, las titulaciones que corresponden, títulos homologables, con lo cual no cabe él entrar en discusiones en el ámbito universitario, y lo digo porque estamos en una discusión permanente, ¿vale? Más por parte suya que nuestra, ¿vale? Y homologable no es algo despreciativo con respecto a nuestras titulaciones, que eso también ha sido un tema de anclaje, ¿no? Por su parte. Entonces, partimos de ahí y en estos momentos estamos a la espera de que salga adelante una ley de enseñanzas superiores que se iba a aprobar justo el mismo día que se disolvieron las Cortes, justo el mismo día. El lunes por la tarde estábamos ahí expectantes y se disolvieron y se acabó. Los informes que nos han llegado, y esto ya hablo casi a título personal y he hablado mucho con compañeros de Valencia, dicen que está todo, ¿vale? Han pasado los informes jurídicos, que a veces son los que más problemas dan, que por parte de los partidos políticos hay un cierto acuerdo de sacar adelante una ley que nos volvería a situar casi otra vez donde estábamos en los años 90. Es decir, lo que pasa que parece que con la intención de que sí que desarrollemos esa labor que ya se nos asignó, al menos desde el punto de vista de la investigación, que es el foro que debatimos. Y yo no me quiero extender mucho más y dar paso a nuestras invitadas y invitado para que cuenten sobre todo su experiencia. Yo sí que nos pediría brevedad y centraje, pues porque el tiempo que tenemos es limitado y por lo menos para él que tuviéramos un panorama lo más claro posible de cuál es nuestra situación y nuestra problemática. Así que creo que siguiendo una estructura más o menos de cuál ha sido la experiencia a nivel de las distintas escuelas, pues si les parece a mis compañeras y mi compañero, daré paso a Marina. Pido yo. Ah, empiezas tú. Vale, que os habéis puesto de acuerdo. Nos hemos puesto Me parece de acuerdo. bien. Pues que empiece Luisa. Hola, buenos días. Hemos acordado contar un poquito en qué situación o por qué pasos ha discurrido todo el tema de la investigación en las escuelas superiores de diseño. Os vamos a presentar una visión verdaderamente insólita porque cada centro y cada comunidad ha trabajado un poco como buenamente ha podido. Quiero dejar claro que desde aquí me gustaría que ese enfrentamiento, o no sé cómo demonios llamarlo, con las universidades se ajustase un poco más a lo que vemos en Europa y sobre todo en el norte de Europa, donde universidades, escuelas y otra tipología de centros trabajan juntos y además por conseguir, lógicamente, pues unos beneficios comunes para todos, para los estudiantes, para las personas que formamos, para el ámbito laboral y para las propias sociedades. Entonces, a mí este enfrentamiento de si somos universidad y vamos a marcar esto y vosotros sois escuelas y sois no sé qué, esto en mi cabeza no entra, creo que en ninguna de los que estamos aquí. Y, por lo tanto, pues bueno, partamos de esta base, ¿no? Os voy a contar un poquito la experiencia de Aragón. Efectivamente, como ha dicho Paco, ya recogía la LOGSE el tema de las enseñanzas artísticas superiores. Y a partir de ahí ya creo que cada comunidad, y dependiendo sobre todo de la voluntad o del conocimiento o la inquietud de los personajes, consejeros o directores generales que hemos ido teniendo, pues se han ido desarrollando unas cuestiones o no desarrollando. Todo ha dependido un poco casi de qué personaje te ha tocado, con qué personaje te ha tocado bregar en cada momento. En Aragón, pues a tenor de la LOGSE y un interés que había en ese momento en unas direcciones generales, bueno, pues se adelantan a todo y desarrollan lo que se llama la Ley 17, que es del año 2003, de enseñanzas artísticas superiores, donde ya recogen bueno, toda una serie de propuestas, entre otras, que en estos centros habrá investigación y que las administraciones dotarán de los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Más o menos esto es como decir que Dios proveerá, y fíjate tú. Bien, esto fue un poco el arranque en Aragón, fue una iniciativa, una propuesta que luego estuvo durante muchísimos años sin tener ningún tipo de desarrollo. En el año 2011-2012, que bueno, empezamos en la dirección de la Escuela Superior
Ahí vimos posibilidad de empezar a dar la lata, de ser muy pesados y entonces, bueno, por este sistema que no, desde luego no es nada ortodoxo, pero a base de pedir una entrevista, otra, escribir, volver a tal y cual, al final, pues bueno, conseguimos que nos hicieran un poquito de caso. Nos encontramos con un director general en aquel momento que venía de equipos jurídicos y entonces pues bueno, apoyado por el que era el secretario general técnico, pues bueno, parece que le querían dar un empuje. Dijimos, oiga, queremos investigación, queremos que se acredite la labor del profesorado y, por lo tanto, entendemos que hay que empezar a desarrollar pues toda una norma. Le pareció bien y entonces nos dijo una cosa muy insólita, es, bueno, pues os vamos a dar este año 10 horas de investigación. 10 horas de investigación, dije, ¿para cómo? ¿Para qué profesores? No, para toda la escuela. Ah, bueno, pensamos mandarlo a freír espárragos, pero realmente dijimos, oye, 10 horas, pues mira, 10 horas. ¿Qué haremos con ellas? Pues estructurar, intentar organizar, ver posibilidades y a partir de allí, oye, pues tenemos 10 horas. Y nos dijo, y cada año iremos subiendo a razón de 25 horas. Y dije, fíjate qué bien, en unos años vamos a tener aquí un saco de horas para investigar, no sabemos cómo. Bueno, después de esta concesión insólita, pues bueno, nos pareció que teníamos ya una vía y se nos dijo que hablásemos con la Agencia de Calidad. Aragón tiene una agencia de calidad propia, que es la ACPUA, una agencia que nos ha atendido siempre magníficamente y que ha apostado absolutamente por las enseñanzas artísticas superiores, ¿vale? Con lo cual nos pusimos a trabajar, tuvimos una serie de reuniones con esta agencia de calidad para ver de qué manera se podría acreditar la investigación que se desarrollase, porque hasta entonces pues, teníamos las 10 hóricas estas, que se desarrollase en estos centros y de alguna manera cómo teníamos que hacerlo o si había algo que legislar. Debo decir que la agencia se implicó muchísimo. Paco, que está aquí, asistió a varias de las reuniones y se fueron de alguna manera solventando toda una serie de trabas. Estoy hablando ahora en el plazo de 2 años o por ahí, ¿verdad? Poco más o menos. Y hasta que llegaron a un punto en el que, queriendo hacer todo un planteamiento para que se llevase a cabo esta investigación en los centros y se acreditase al profesorado, se encontraron pues, con una cuestión normativa que decía que, lógicamente, para poder acreditar y seguir todo el procedimiento, un centro tenía que tener una entidad jurídica propia, cosa que no tenemos en los centros de, efectivamente, enseñanzas, las escuelas superiores ni los conservatorios, no somos entidad jurídica propia. Entonces ya empezamos con una cosa que, bueno, yo no sabía ni qué era aquello, dije, bueno, pues se puede comprar, no la van a regalar, la venden en algún sitio, nos vamos a dónde, hay que ir a buscarlo. Bueno, pues en todo este trajín efectivamente hubo cambio de gobierno, no, hubo cambio de equipo porque continuaba el mismo gobierno, pero entonces llegó un equipo que no sabía qué eran las enseñanzas artísticas superiores. Si eran unos tipos que pintaban, de hecho nos quisieron incluso donar caballetes y tal, pues cosas, en fin, no sabían por dónde les daba el aire. Y a pesar de que efectivamente la agencia de calidad insistía, se había ofrecido a hacer todo el seguimiento del sistema de garantía de calidad, todo aquello se quedó absolutamente parado y no arrancaba hacia ningún sitio, pues porque el propio equipo, la directora, en este caso la directora general de planificación, no tenía interés y sobre todo no lo entendía, ¿no? Ahí tuvimos un parón importante y Paco, que además de todo lo que han contado es el coordinador de investigación en la escuela, pues se implicó también a intentar buscar otra posible vía para ver si se podía acreditar, si podíamos encontrar un camino que nos permitiese que lo que se estaba haciendo en el centro, que ahora os lo cuento brevemente, pues tuviese efectivamente un reconocimiento y una visibilidad, pues como lo tenía cualquier investigador en las universidades. O sea, retomamos otra vez con la agencia algunas posibles propuestas, en este caso fue Paco, y a la vez en el centro pues nos habían dado ya al año siguiente 25 horas más de investigación, ya teníamos 35 cada semestre, que bueno, pues intentamos repartir entre aquellos profesores que decían que querían investigar y además, a tenor de la coordinación, pues se dijo, bueno, tenemos que buscar lógicamente unas líneas en las que trabajar, no puede cada uno investigar lo que le salga de las narices, tenemos que la escuela tiene
digamos, unos sitios y unas maneras, unos fundamentos sobre los que queremos trabajar, y es así como se determinaron una serie de líneas de investigación sobre metodologías en la educación de diseño y sobre lo que pueda ser todos los proyectos, trabajos sobre diseño social y sostenibilidad. Y arrancamos con estas 2 vías y 35 horas repartidas por ahí, 2 te han tocado a ti, 2 al otro, 2 al de más allá. ¿Cómo? Pues bueno, a gente que tenía propuestas o tenía algo que decir. Al año siguiente fuimos a reclamar las 25 horas y nos dijeron que no podía ser. Que como habíamos iniciado el ciclo de moda, se habían gastado el dinero y nos daban solo 10 horas más. Bueno, tenemos 45 horas. Es gracioso, ¿verdad? Pero es así. Teníamos 45 horas, luego ya desapareció este equipo, nos quedamos con esas 45 horas, las tenemos ahí agarradas, vamos, como pero sujetas, bien sujetas, y ya entró este otro equipo que os he comentado, esta directora que ha estado los últimos 4 años y que no ha entendido nada, no ha querido apostar. Es más, incluso hizo en un momento dado amago de que como no estaba por escrito nos iba a quitar esas horas, ¿no? Citas con el consejero diciendo no, esto no puede ser porque esto es tal, bueno. Al final, cuestión de quién está y quién no, pero a la par y a la postre, en los centros se está trabajando, se están haciendo trabajos muy interesantes. Está la gente haciendo, bueno, pues con esas, te ha tocado 3 horas, bueno, pues con esas 3 horas y algo más se van haciendo trabajos, artículos, propuestas, bueno, gente que está lógicamente trabajando doctorados, pues en temas específicos de diseño muy interesantes, pero que no tienen acreditación alguna, que cada uno se va buscando la vida por ahí, a ver si le publican en un sitio, si en un congreso, en unas actas aparece el artículo, pero es una cosa bastante, digamos, precaria. Entonces, esta es la situación que tenemos ahora, una bolsa de 45 horas cada semestre, unos profesores realizando unos proyectos, yo creo que interesantísimos, además muy, muy de diseño, tesis doctorales que de momento no hay forma de sacar ninguna tesis de diseño porque te la tiene que dirigir alguien de la universidad que, con todos mis perdones, pocos hay que sepan de diseño y los hay, no voy a decir que no, pero hay pocos, por lo tanto la oferta es compleja y estamos en ese punto de que ahora han llegado los nuevos, nos ha tocado un inspector de educación secundaria y, bueno, le he pedido una cita para contarle esto y no sé qué sorpresa me puede deparar el destino, pero bueno, seguiremos con ello. Este es un poco el panorama que tenemos ahora mismo en Aragón, ¿vale? Sí, Paco, habla también. Sí. No por hablar yo, sino por no extendernos y dar paso a Rosa, Marina y Gabriel. Sí. Buenos días. A ver, voy a intentar resumir la Escuela de Valencia y su camino por el desierto. Yo creo que desde tiempos inmemorables, si hay algo en que tenemos de acuerdo todos los que somos directoras, porque somos ahí con mucha raza, de diseño, es que nosotros siempre, como decían nuestros antecesores, somos los galos, somos los raros de todo el mundo. Pero con esa rareza se aprende a vivir. Entonces, siempre yo partiría del 2007, que en la Comunidad Valenciana la creación del Instituto de Enseñanzas Artísticas Superiores, el ISEA, marcó como la creación de ese ente jurídico en el que dices, ostras, no voy a tener que hablar con el director general de turno que llega, sino que voy a tener un organismo que se dedica a las enseñanzas artísticas en el que no empiezo de cero, sino que me va a ayudar, que va a tener esa entidad jurídica que me va a apoyar, que va a conseguir que yo camine. Bueno, pues en el 2007 se crea el ISEA. Entonces, la verdad que el ISEA agrupa a 13 centros de enseñanzas artísticas superiores y dentro de ellas el diseño es una de las partes más importantes. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros desde el principio hemos tenido claro que para que el diseño avance, nosotros tenemos que investigar. Investigar partiendo de la base que nosotros impartimos un nivel 2 y 3 del MECES, de Enseñanzas Artísticas Superiores, pero el 2 es muy importante, que son los grados, que allá podemos utilizar los grados en Enseñanzas Artísticas Superiores, pero también además que tuvimos que luchar muchísimo con la NECA para dar másteres, nuestros másteres en diseño. La Escuela de Valencia tiene todos los grados posibles y además 5 másteres. Pero nosotros quisimos ir más allá,
porque donde ha llegado Luisa, nosotros llegamos. Es decir, doctorados. Si nosotros cada vez que queremos hacer un doctorado y para los másteres te exigen un porcentaje de profesorado que sea doctor, la mayoría son doctorados en Bellas Artes. Entonces, esa especialización se parte. Nosotros planteamos un doctorado en diseño. Es verdad que la ley marca que los doctorados tienen que ser conveniados con las universidades. Es decir, partimos del que nuestro camino empieza de la mano de las universidades para hacer doctorados. Pero nosotros fuimos muy valientes y dijimos, tenemos que darle el rigor y el sitio que se merecen estas escuelas y la investigación que en estas escuelas se hace. Planteamos hasta 3 veces, y se fue nuestro doctorado en diseño a la NECA 3 veces. ¿Qué hemos aprendido? Que para investigar hace falta un buen proyecto de investigación. Y nuestros proyectos de investigación son muy buenos, pero fallan en algo, en que no tenemos buenos presupuestos de investigación. Si tú no tienes medios, es como si tú te vas al mar con una barca. Ostras, si fueras con un transatlántico irías fenomenal, pero el transatlántico no vale lo mismo que la barca. Entonces, para un doctorado te dicen, sí, usted presenta un doctorado. ¿Proyecto de investigación? Dice, ¿pero cuánta financiación tiene su proyecto de investigación? Entonces, nosotros, la situación en la que nos veíamos es que teníamos que ir mendigando un proyecto de investigación. Ostras, con la de dinero que da Europa para la investigación. Y nuestras escuelas no reciben dinero para proyectos de investigación de Europa. ¿Y eso es por qué? Porque yo tengo claro, porque depende del político de turno. Las escuelas, para investigar, necesitan dinero para la investigación. Ojalá horas, porque si tú te suman, porque en Valencia llegará un momento en decir, vamos a hacer café para todos, porque eso se lleva muy bien. 3 horas, 2 horas, 1 hora para cada profesor. ¿Eso al final qué es? Nada. Y si sumas el coste, es una barbaridad. Y dices, esto no funciona. Yo necesito PDIs, profesores que investiguen, pero yo necesito una buena financiación para investigación. Entonces, nosotros nos dimos cuenta en el doctorado y nos seguimos dando cuenta, porque sí que es verdad que yo cuando iba a negociar las horas de investigación, me decían, es que tienes un montón de horas de investigación. Sí, pero el profesor no puede investigar 1, 2 horas, 3 horas, ahora lo quito, ahora lo dejo. No. Eso se tendría que solucionar, por una parte. Es verdad que la nueva ley de enseñanzas artísticas crea un nuevo cuerpo de profesorado y ese nuevo cuerpo le atribuye esas funciones de PDI, que hasta ahora dependían de la voluntad del político de turno. Si tiene la voluntad de darte horas de investigación, te las da, y si no tiene horas, te las quita. Eso por una parte. Y por otra parte, si yo consigo esa financiación, ¿cómo la consigo? Porque cuando tú vas a un proyecto de investigación, lo primero que te dicen, a ver, ¿cuántos doctores tienes y qué línea de investigación? Y, ostras, partes de que es muy difícil que la gente tenga un doctorado en algo que tiene que ver con diseño. Porque lo cierto es que hasta ahora, porque ahora sí que hay profesores que vienen de nuestras enseñanzas, pero hasta ahora la mayoría de nuestros profesores venían de Bellas Artes. Entonces, al final, hacían un doctorado en Bellas Artes. Es verdad que hemos presentado muchas veces ese doctorado, esa investigación, y se nos ha parado. Nosotros ideamos la fórmula de crear ese doctorado codirectores. Es decir, si tú quieres hacer la tesis en diseño, tienes 2 tutores, uno por parte de la universidad y otro por parte de las escuelas. ¿De acuerdo? Y eso es el camino por el que nosotros creíamos que teníamos que seguir en investigación en diseño. Nosotros, como ahí se nos ha dado varias veces en el hocico, pues planteamos que el rigor es muy importante. Y no es importante que tú te creas el trabajo, sino que los demás se crean el trabajo que tú haces. Ahí llegamos nosotros a la importancia de que las escuelas
tuviesen un sistema de garantía interno de calidad, un SAIC, en el que no solamente la mujer del César es por lo que aparenta, ¿vale?, por lo que es, sino también por lo que aparenta. Y eso nosotros pensábamos que si dotábamos de credibilidad a través de un SAIC, de un sistema de garantía interno de calidad, a las escuelas, a los estudios y al profesorado, es decir, las escuelas por un centro, los centros, los títulos y el profesorado, conseguiríamos el trío perfecto, ¿vale?, para que nadie nos pudiese decir no podéis investigar, no os podemos dar fondos para esta investigación. Entonces, empezamos por el primero. Y nosotros, de hecho, hace 6 años, somos el primer centro de España reacreditados por encima de muchas universidades y muchas facultades. Tenemos un sistema interno de calidad de la gestión y la implantación. Es decir, que la escuela ha marcado los procedimientos. Yo hago esto y lo hago de esta manera, ¿vale? Partimos de ahí. De hecho, la ANECA ha ido ampliando y ahora tiene una dimensión externa muy potente. Y dice, señores, si usted quiere un sistema de garantía interna, tiene una dimensión externa y también una dimensión de investigación. Es decir, la ANECA ya, cuando tú acreditas un centro de enseñanzas superiores, como es el nuestro, ya tienes que acreditar que investigas y cómo lo haces. Entonces, a partir de llegamos ahí bien. Entonces, acreditamos eso y nos paró decir, vale, vamos a acreditar al profesorado, porque el profesorado se merece, es un profesorado que ha trabajado muchísimo y se merece reacreditarse como profesor de enseñanzas artísticas superiores y que tenga reconocido su investigación y sus publicaciones. Entonces, para nosotros la fórmula esa se tiene que trabajar, la puedes trabajar con la ANECA, pero los parámetros de la ANECA son parámetros hechos para profesores universitarios. Y nosotros somos profesores de enseñanzas artísticas superiores, que impartimos nivel MECES 2 y 3, igual que los universitarios, pero nuestro perfil, el perfil de nuestro profesorado es un perfil de arremangarse en el aula y trabajar por proyectos. Es decir, el trabajar por proyectos yo creo que es básico en diseño. Entonces, necesitamos acreditación, no como la que marca la ANECA, sino una acreditación propia del profesorado. Eso pasa por las agencias de calidad. De hecho, nosotros, uno de los puntos que queremos que ahora debe hacerse es que el profesorado se acredite como profesor de enseñanzas artísticas superiores y que se le reconozca esa investigación. Y eso pasa por acreditar, bueno, hemos acreditado al centro, acreditamos a los profesores, que es lo que se reconozca, y por otra parte, organicemos una investigación coordinada y de calidad. Y eso pasa porque cuando yo iba al ISEA me decían, pues si tienes 20 horas, pues el director decide a quién das las horas. Claro, tú has dicho que 3 a cada uno, pues ve a uno y le dices, no, a las tuyas te las quito. Y voy a darle a otros 6 porque me gusta más cómo hace la investigación. Porque es que al final no puedes decir, es que tú publicas en tal impacto, no, o haces tal exposición, sino al final es tu criterio. Entonces, nosotros lo que sí que hemos hecho durante los últimos 3-4 años es que hacemos una acreditación del profesorado del centro. Es decir, sacamos una convocatoria y decimos, señores, ¿quién quiere investigar? ¿Vale? ¿Quién quiere investigar? Y establecimos en el centro líneas de investigación, igual que Luisa, y grupos de investigación. Entonces, cuando estamos en el 23-24, sacaremos en marzo, diremos, señores, ¿quién quiere investigar el año que viene? ¿De acuerdo? Presenten sus proyectos. Y dependiendo de sus proyectos… Rosa, si me disculpas, te voy a cortar para que nos dé tiempo más o menos establecido, 10 minutos, ¿vale? Y así que podamos hablar todos los presentes en la mesa, podáis. Bueno, no sé si se me oye. Buenos días. Soy Marina Espagacha, como ha comentado Manuel, y no voy a repetir porque la situación de Madrid es muy parecida a lo que han contado. Hemos tenido una experiencia un poco distinta en un momento determinado, que tuvimos un director general
que bueno, pues yo creo que aceptó buscar todas las posibilidades que dentro del parámetro normativo autonómico permitiría que investigásemos en el centro. Y entonces se hicieron dos intentos, que fue primero hacer un congreso de investigación sobre enseñanzas artísticas, donde participamos los 6 centros superiores públicos de Madrid, el Conservatorio, la RESA, la Escuela de Restauración, etcétera, la Escuela de Danza y la Escuela de Canto. Y realmente analizamos durante unos días qué era la investigación en enseñanzas artísticas superiores, que yo creo que es una reflexión que sí que me parece especialmente importante. ¿Por qué las enseñanzas artísticas superiores tenemos un ámbito distinto en España? Pues porque hubo un momento determinado que el legislador consideró que la peculiaridad de la ratio, que la peculiaridad de la selección del profesorado, que la posibilidad de trabajar en determinados aspectos con unos parámetros diferentes, bueno, justificaba esa diferencia y ese espacio igual, pero bueno, pues con unas características diferentes y paralelo a la misma oferta educativa, digamos, del mismo nivel en la universidad. Pero bueno, esta justificación lo que proponía es que la generación de conocimiento que conlleva la educación superior también se pudiese hacer en este ámbito. Y eso es lo que no está pudiendo hacerse porque falta, yo creo, que la normativa suficiente como para permitir la autonomía de los centros que permita que esto suceda, porque no tenemos este tema jurídico, de personalidad jurídica. En Madrid se intentó que el director general, a través de la dirección general, que sí que tenían la posibilidad de delegar esa personalidad jurídica, se hiciese una convocatoria efectivamente de este tipo de… Y se hizo. ¿Cuál es el problema? Que el profesorado necesita tener la consideración de que es investigador. Y eso solo va a poder pasar si la ley sale y el cuerpo de profesores de educación superior se especifica, en esa ley se especifica que tiene competencia investigadora, porque hoy por hoy los profesores investigan, pero investigan y esa generación de conocimiento no revierte en los centros, que es lo que a mí me parece más importante, que las líneas de investigación de los centros, porque en realidad en las escuelas se está trabajando en diseño cada día y en esos procesos se genera conocimiento. ¿Cómo podemos recoger ese conocimiento de educación superior y convertirlo en algo que sirva para los demás, que se cuente esa investigación? ¿Cómo contarla? ¿Cómo formar al profesorado para esto? ¿Cómo nuestros futuros egresados, que ya son titulados en diseño, ya son graduados en diseño y van a hacer másteres en diseño y van a hacer doctorados en diseño, cómo podemos revertir ese conocimiento para que se genere esta red que estamos trabajando también en estas jornadas, ¿no? ¿Cómo podemos participar? Vais a Cumulus y os encontráis un montón de centros que no son solo universidades, son escuelas de diseño de todo el mundo, donde también se investiga en diseño. Estábamos donde está Belén por ahí. Mi compañera está, es la jefa de estudios de Relaciones Internacionales, está muy metida también dentro de Cumulus, esta asociación de escuelas de diseño y de universidades de diseño. Estamos también en el grupo donde se analizan los métodos de diseño, de investigación en diseño. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Por lo que han contado mis compañeras, y es lo mismo que pasa en Madrid, que no tenemos esa autonomía que tiene la universidad para generar estos recursos y, sobre todo, que el profesorado necesita tener competencia investigadora. Yo confío en que la ley va a salir y que salga al menos con la máxima ambición para permitir que todo ese conocimiento que se genera ya en los centros de enseñanzas artísticas superiores, se pueda contar y se puedan hacer proyectos de investigación que participen en las concurrencias competitivas que hay de programas nacionales e internacionales sobre investigación y se puedan hacer grupos de investigación que estén financiados, porque como dice Rosa, si no, pues no. Entonces yo sí que tengo esa esperanza de que realmente el potencial que hay en los centros se pueda desarrollar. Y yo creo que es una oportunidad y que tenemos que transmitirla, porque el problema es que no se entiende. En España solo se concibe la investigación o la educación superior dentro de la universidad. Vamos consiguiéndolo poco a poco, pero creo que bueno, pues que lo conseguiremos con un poco de… Parece, vamos a dar la palabra a Gabriel. Hola. Bueno, yo creo que de lo que habláis, en mi caso, o en el caso de Arte y 10, que es un poquito de lo que vengo a hablar, creo que es que no sé. Nosotros ya sí que somos marginales, ¿no? O sea, las escuelas de arte pertenecemos al espacio superior, pero ya somos como… Creo que hay hasta un profundo desprecio de las escuelas superiores. O sea, que si vosotros os quejáis, nosotros ya es como el cachondeo último. Cuando además no se corresponde en absoluto. Es decir, yo en mi caso tengo mi tesis doctoral
tengo premio extraordinario por esforzarme, hago muchas publicaciones a nivel internacional, en editoriales pues muy serias, y sé que mi trabajo no tiene nada que ver diario con todo esto, lo sé perfectamente, pero asumo que muchas veces un problema que tenemos aquí es de la educación española, en lo mal organizada que está. Quiero decir, yo siendo doctor estoy en el nivel más bajo, no tengo ningún problema, tengo más compañeros que están así, y es inadmisible, o sea, es como una cosa surrealista, ¿no? Porque nuestro conocimiento sí que se pierde y además no conseguimos, que yo creo que es un poquito el debate, quiero decir, en nuestra escuela evidentemente no hay recursos para investigar, eso no hay que dudarlo, o sea, hacemos investigación pues tácita, o sea, real, ¿no? Aprender haciendo, investigar haciendo, eso creo que en eso yo creo que da lo mismo el nivel que tengamos desde las universidades a las escuelas de arte, sí que tenemos en común eso, que aprendemos haciendo. Ese es el modelo, ¿no? Pero no solo aquí, internacionalmente. Pero sí creo que lo que sí falla es una red objetiva o sea, tal vez sabéis de validar a los docentes que están en los sitios. Es que yo creo que aquí no hay ni siquiera una red de validarnos como investigadores o como educadores y con un reconocimiento elemental de lo que hacemos. Ya no digo estatal, es de lo que hacemos, simplemente. De hecho, en este encuentro, hablando con Manuel, justamente decíamos eso. Nosotros no vamos a poder venir a nada, nunca. Y yo no quiero venir aquí a aplaudir a nadie. O sea, yo quiero venir a mostrar lo que hago en el lugar que trabajo, porque este foro de investigación, evidentemente, nosotros no investigamos en el sentido… Bueno, estamos hablando que esa palabra va unida a dinero. Es decir, a recursos y a intención. Entonces, claro, pues en nuestro caso, que yo creo que hay más escuelas, y sé que esto no es… O sea, hablo de abajo porque lo mismo es más fácil, ¿no? Bajar y luego ir subiendo. Ni hay recursos, ni hacemos eso. Y además es que tampoco hay por tiempo. En nuestro caso yo creo que es muy singular porque son 2 años. Es que es imposible. Yo lo llamo la guardería del diseño en el sentido más positivo de la palabra. Es un sitio donde aprendes cosas tan básicas, pero que van a marcarte toda tu vida, ¿no? Pero sí creo que hay muchas cosas de las que aparecen ahí que no tenemos unos lugares realmente en unos foros objetivados, ¿no? Porque al final cuando vas a encuentros de investigación o a ponencias, casi siempre están marcadas desde la universidad o desde un modelo, bueno, que está bien, muy elevado ya, pero en el fondo eso también es una contradicción con la realidad de nuestro país, ¿no? Porque eso, os vais a ir o sea, los que somos docentes al final… Has aprobado las oposiciones y estás en un sitio o trabajas en esa escuela, pero no tiene para nada que ver con tu nivel. E insisto que eso no es ningún problema de evaluación personal, sino de cómo aprovechas esos conocimientos, que al final yo creo que es la base de todo esto. Si estamos diciendo que queremos que nos consideren profesionales, investigadores, a todos los que podemos serlo, al final te da igual el nivel, ¿no? Es como, tal vez esa sería la cuestión del debate aquí, cómo conseguir que eso aflore y tal vez si nos juntáramos para eso podría ser más fácil forzar, ¿no? Porque antes decías, bueno, es que todos a la hora de dirigir una tesis salimos de Bellas Artes, claro, yo salí con un título de Bellas Artes, pero yo hice diseño gráfico y audiovisuales en Bellas Artes. También eso es como una cosa un poquito dura, que tú digas, oiga, yo es que me he especializado en eso y al final lo mismo estoy compitiendo con compañeros que hicieron escultura por o sea, para dar una asignatura que es, o un contenido que es de diseño. O sea, que en ese caso yo creo que algunos sí tenemos un perfil muy definido, lo tenemos claro, no nos preocupa tanto el lugar, pero yo creo que la cuestión aquí a debate es cómo visualizarnos. Y además entender que nosotros somos el primer peldaño, que sí, yo en la escuela de arte entiendo que somos dentro del grado superior por la base, pero es que no es relevante porque sin la base tampoco existe el peldaño 2, el 3 o el 4. O sería un error no controlarlo, porque muchos de nuestros alumnos algunos entran justamente por nuestras escuelas porque no pueden entrar en la universidad o en los estudios superiores, digamos, de segundo grado porque, bueno, por sus estudios no están, ¿no? Entonces, yo creo que sería una situación, un momento importante para tratar de lo mismo ver cómo nos podemos coordinar y ver qué podemos aportar todos, cada uno en los niveles, ¿no? Y no tanto generar separaciones, sino que yo creo que eso sí lo hacen las universidades bueno, lógicamente, para proteger su historia, ¿no? Pero nosotros tenemos mucha historia
y a veces no le hemos sacado el partido. O sea, en esta evolución que hemos tenido, que yo creo que no es tanto historia educativa, sino de denominaciones o de oportunidades, de recursos, de dinero, de horas, ¿no? Cuando habláis de horas de investigación, yo tardé 20 años en hacer mi tesis. Está claro, ¿no? Y la terminé, eso es increíble, ya no sé cómo aguantas, ¿no? Creo que a muchas nos ha pasado, porque como no había recursos, eran tus recursos, tus tiempos. Pero a mí eso tampoco me ha valido como algo negativo. Quiero decir, creo que tal vez el problema es con quién puedes compartir eso, ¿no? Ese tiempo que estás tú solo, porque tampoco puedes pertenecer a ningún grupo de investigación, que creo que esa es otra cuestión, es que lo mismo habría que crear grupos de investigación de nuestro nivel para ver cuánta gente investiga. No me enrollo más. Sí, no, además nos han pedido que, como la mesa anterior se nos ha comido 10 minutos, pues que fuéramos un poco más breves. Creo que habíamos planteado una estructura con de dónde venimos, que es lo que estamos haciendo desde los centros, las y los docentes, y a dónde vamos. Y creo que han sido tratados en realidad desde las propias instituciones. Entonces, podríamos hacer, si os parece, un breve resumen con algunos puntos muy claros que yo creo que han salido y han sido compartidos. Es verdad que, no quiero ofender al compañero Gabriel, que la tesitura de las escuelas de arte es un poco distinto, ¿de acuerdo? Está por cambiar en el sentido, y esto es una apreciación personal que la suelto aquí, así a lo bravo, ¿no? Va a cambiar porque las universidades están muy interesadas precisamente en los grados que se imparten desde la formación profesional y los van a ir acaparando, porque aquí sí que voy a ofender. Y yo soy profesor asociado en la universidad, con lo cual la universidad, la pública y, por supuesto, las privadas también tienen una ambición económica. Es decir, se está reduciendo el número de alumnos y necesitan capturarlos de donde sea. Ya se ha hablado mucho del tema de la investigación y la formación profesional, con lo cual, Gabriel, ahí yo creo que tenéis un campo amplio y eso va a cambiar. O sea que es verdad que de momento con la nueva ley se han separado, ¿vale? Claramente, ya veremos dónde se traduce. Entonces, bueno, por hacer un breve resumen, creo que la problemática está, como han citado Rosa Marina y también Luisa, en la autonomía, que por supuesto seguro que vosotros tampoco la tenéis. No hay una autonomía de centro para gestionar, por ejemplo, otro de los problemas que han aparecido aquí, que es la financiación. Como decía Rosa, no podemos optar a convocatorias de nivel europeo porque no tenemos una entidad jurídica propia, y eso lo marca mucho Europa. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola. No tenemos entidad, no podemos concursar, no hay financiación, con lo cual los programas de investigación nacen cojos. Sí que hay un papel que también se ha citado muy importante en las comunidades autónomas, que ya prácticamente todas tienen agencias de calificación. Entonces hemos tenido, como bien ha dicho Luisa, un contacto muy directo con la CUA, porque además la CUA no es una agencia de calificación, sino que se ha procurado por tener el máximo sello a nivel europeo. O sea, está acreditada a nivel europeo, eso también pasa en algunos casos, no en todos. ¿Vale? No en todos, pero la mayoría lo están solicitando, y porque ellos son capaces de acreditar a los centros y tener sistemas de evaluación, que es una de las primeras cosas que te solicita la ANECA. Sabemos, porque habrá llegado, que la ANECA está bajo sospecha, ¿vale? Pasa en todos los ámbitos de conocimiento y ya veremos cómo queda, pero desde luego que las agencias de calificación tienen un papel relevante, las autonómicas, que jugar. De hecho, yo, la última conversación que tuvimos con el ex director, que lo han cesado o se ha ido, no sabemos muy bien, no sabemos nada, le lanzamos la piedra de que por primera vez se estaba acreditando, y esto habla con la acreditación de docentes, como decía Rosa, se estaba acreditando en el ámbito sanitario a aquellos profesores que ejercen de tutores de prácticas, y que si lo estaba haciendo una agencia autonómica, porque no todas pueden hacer eso de la acreditación. Hasta ahora el papel era de la ANECA, sabemos que Cataluña lo está haciendo porque hablamos con compañeros de la Elisaba, ahora entraré brevemente a un punto muy peculiar, también lo podían hacer y nos dijeron que sí, que lo iban a intentar, pero por el camino cambiamos de gobierno. Otro de los ítems que ha salido aquí, el tema político, ¿vale? Y desapareció el director y entonces ya no hemos vuelto a tener conversaciones. Dependemos mucho del vaivén político, independientemente del signo político que haya, entonces eso es muy relevante. La universidad no tiene ese hándicap. Sí que lo tiene a nivel de financiación,
O sea, no es cierto que no lo tenga, ¿vale? Pero es muchísimo más fácil como estructura. Entonces, nos movemos ahí, que tenemos profesionales cualificados en los centros desde el ámbito del diseño, tenemos profesionales muy cualificados desde el ámbito académico, o sea, cada vez hay más doctoras y doctores. Es verdad que todavía con la dificultad de que los sean en diseño, porque no hay programas. Bueno, ahora empieza a aparecer alguno, la Elisaba empieza a tener. Está pasando una cosa muy curiosa, que es que hay gente que se empieza a doctorar en diseño en Iberoamérica, ¿vale? Y no solo en Iberoamérica, y luego regresa. Eso yo ayer conté un poco medio en broma que soy un intruso porque vengo de donde vengo, soy químico, pero que vengo de la didáctica y a la didáctica le ha pasado eso. No había programas, se establecieron muchos doctorados, sobre todo en Barcelona, que se doctoraron aquí, volvieron allí, establecieron programas y ahora está pasando justo lo contrario, que se van allí a doctorarse, me parece estupendo, para luego regresar. Entonces, en diseño está ocurriendo algo parecido, con lo cual el foro es muy adecuado para tratar ese tema. Pero los hay, ¿vale? Cualificados profesionales, cualificados profesionales académicas y académicos, y nos falta el programas, estructuras. Entre las universidades y las escuelas. Sí. Pasa que lo de la dependencia de la universidad es un peligro que sabemos que a nivel institucional, en todas las instituciones, lo hemos tratado a nivel interno, el peligro de ser fagocitados. Existe un modelo, que es lo que decía brevemente, al citar a la Elisaba, ya que ha estado de revista Temas de Diseño en la última mesa, en distintas comunidades, y ahí sí que tenemos cierto desconocimiento porque no sabemos muy bien cómo está funcionando, está ocurriendo lo de la adscripción, que es un modelo que ya funcionó en su momento en distintas disciplinas. Educación, por ejemplo, las facultades eran escuelas de magisterio. En el ámbito sanitario también eran las escuelas y se adscribieron y terminaron siendo facultades cuando cambió el modelo. Entonces, en algunos sitios, en Cataluña ya prácticamente las escuelas públicas y privadas están adscritas y eso también les facilita. Es un modelo que se ha explorado, se ha estudiado. En ese sentido, creo que lo que tendríamos que hacer también es observar qué ventajas nos da el ámbito en el que estamos de cara a la investigación. O sea, qué tipo de investigación en los procesos, en el hacer, como decía Gabriel, qué tipo de peculiaridades tienen los centros de enseñanzas artísticas superiores, no solo los de diseño, sino todos para generar un conocimiento muy basado en el caso de los conservatorios, en la práctica artística, en el caso de diseño, en la práctica profesional. Creo que esta es una oportunidad. O sea, quiero decir que yo más que hacer un enfrentamiento con la universidad o con las escuelas de arte, en el caso de los centros superiores, lo que intentaría es ver qué oportunidad tenemos para realmente generar conocimiento en los centros que tenemos, con las peculiaridades que tienen, con el tipo de profesorado, con la cercanía, con una serie de procesos, y que quizá esa es la parte que yo creo que hay que poner en valor, más que enfrentarnos, incluso hacer colaboraciones en programas de doctorado y demás. Pero creo que el investigar en los procesos de diseño es una cosa que es muy cercana y muy fácil de hacer en los centros, en nuestros centros, por el tamaño, por la ratio profesor-alumno, por el tipo de cercanía con el mundo profesional, que tenemos unas prácticas muy extendidas. Es decir, que todo eso yo creo que es una oportunidad. Así que yo creo que tendríamos que destacarlo. Es una oportunidad porque avanzar es caminar. Muchas veces, si vas pensando en que el otro te va a poner la traba y no vas a caminar, te pierdes un camino. Entonces, muchas veces hay que abrir la puerta a la colaboración con las universidades para emprender un camino en el que te puede ir bien o te puede ir mal, pero es un camino. Y las escuelas necesitan un camino. Sí, pero defendiendo cada uno lo que tenemos, para no perderlo. De hecho, nosotros en Valencia somos Escuela de Arte y Superior de Diseño. Es decir, tenemos ciclos y estamos ahí. Sabemos, nuestro profesorado y el de las escuelas superiores es el mismo profesorado. Entonces, yo creo que todos estamos en la misma problemática, pero tenemos que avanzar. Avanzar significa hay futuro, sí, y hay que caminarlo. A ver, tenemos, como están pidiendo la palabra y además nos estamos, yo creo que ya excediendo del tiempo, o sea, tenemos un debate que excede esta sesión del foro, que yo creo que
vamos a solicitar, no me atrevo, ¿vale? Que si hay un segundo, que espero que sí, pues esta mesa se dé continuidad, porque no va a terminar aquí el debate. Hay muchas peculiaridades que ya digo que forman parte, yo creo que del Estado español. Eso, la separación entre escuelas superiores de diseño, escuelas de artes, pues hay comunidades autónomas donde se ha dado de facto y otras que no. Yo conozco el caso de Andalucía y, de hecho, esta semana me llegó que la Escuela de Arte San Telmo de Málaga ha creado un departamento de investigación e innovación este año. Con lo cual, pero allí están juntas. Entonces, no creo que tenemos que alargar el debate en torno a modelos, o sea, más las dificultades. O sea, tenemos claro que sí, yo estoy con Rosa, pero el problema es que han sido las universidades las que han entrado en pie de guerra, no nosotros. Han sido ellas. Solo por citar, y si me equivoco que me corrijan mis compañeras y compañeros, o sea, decir, en su momento se decidió que el diseño se iba a impartir desde las escuelas. Se ha mantenido en las universidades, pero de una manera que podríamos señalar incluso ilegítima en cuanto a lo que señaló el gobierno correspondiente. ¿Vale? Eso es así, y entonces ahí es donde ha empezado la guerra, porque ellos no querían perder, o sea, decir, Bellas Artes en las facultades y el diseño en las escuelas. ¿Vale? Y se mantuvo. Yo en algún foro interno he citado que pienso, como hipótesis, que nuestro modelo que cogimos en su momento, porque las distintas leyes educativas fueron así, es el francés. Las écoles por un lado y las facultades de Bellas Artes en las universidades. Y entonces ahí ha habido un ataque directo y lo hemos vivido con la ley. O sea, es decir, las universidades han dicho que ni hablar, que ni hablar, que ni hablar, que eso de la investigación. Entonces, claro, tenemos que ir de la mano del enemigo bien, por abrir caminos, como dice Rosa, pero con el cuidado de que el enemigo es enemigo. Hasta que deje de ser enemigo y quiera ser nuestro amigo, que nosotros no lo somos suyo. Que ten cerca al enemigo porque sabes que es enemigo. Bueno, había manos... Sí. Yo tal vez hablo de experiencias personales. Yo he dado clase 9 años en una facultad. Ahora estoy en una escuela, he estado en la superior. La cuestión real es que yo no he visto ninguna diferencia, ni los alumnos ni los docentes. Y eso es lo que posiblemente hace que pase todo esto. Que al no haber diferencia, es decir, que yo he estado dando clase allí, estoy en el nivel más bajo y la verdad es que me pasaba lo mismo que en el nivel más alto. Lo mismo también es un tema para hacérnoslo mirar. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Que decía Marina, ¿cómo podemos...? Sí, ¿no? Encontrarnos. Completamente de acuerdo. Yo creo que todo lo que sea generar conocimiento es positivo, pero yo creo que vamos a darle la palabra a las personas, pues ¿no? Estaba Tomás, que había levantado hace tiempo la mano, y por allí también. Entonces... Yo empecé en el 2003, gracias, y no tenía oportunidad, así tenía que hacer la petición, la convocatoria, proyectos, y no tenía suerte, ¿no? Por supuesto, no sabía cómo escribirlo, no sabía cómo hacerlo. Pero veía a los otros que tenían éxito y seguía haciéndolo. Y desde el 2006 no he parado de tener dinero. Entonces, ¿dónde pido dinero? En todos lados. Entonces, no, eso que yo oigo aquí, que la universidad tiene que estar financiada para la investigación, no. Es el profesor que tiene que buscar ese dinero también. Es como una pequeña empresa. Así funciona en América del Norte. Y también funciona en otros países como en Francia e Inglaterra, en Australia, Nueva Zelanda, donde el profesor busca financiamiento. Y entonces, ese profesor que busca financiamiento, los proyectos, porque hay otro tema que quería decir, para hacerlo corto, es la libertad académica. A mí no me dicen que tengo que investigar. Yo investigo con la experiencia, y la competencia y la especialización que yo tengo. A mí no me van a decir, no, Tomás, tienes que hacer eso en los procesos porque a la escuela le interesa. Y es una escuela de diseño dentro de una facultad universitaria.
Entonces, yo tengo que tener mi libertad académica, yo tengo que proponer lo que yo quiero proponer. Pero, por supuesto, que en los fondos que yo aplico, que son canadienses o de la provincia de Quebec, son fondos donde hay una evaluación científica y no es difícil. Yo tengo que hacer 3 o 4 al año y a veces hay varios años que no tengo. Pero cuando tengo. Ahorita tengo y no tengo estudiantes. Entonces estoy buscando estudiantes de maestría y doctorado y el dinero está ahí. Pero no hay estudiantes porque es otro problema. Claro, pero aquí vamos a dar paso, si os parece. Y luego, si el acaso... problema, solo un comentario, el problema es precisamente ese, que efectivamente nuestros profesores pueden investigar en otros grupos de investigación, pero no en grupos de investigación que generen ese conocimiento con respecto a los centros. Y luego, por otra parte, el tema de la competencia investigadora, que permita que en su horario puedan dedicar tiempo a investigación, depende de que en una ley ponga que tenemos competencia investigadora. Eso es lo que estamos intentando decir, que con estas dos cosas, efectivamente, los profesores... Exacto, la media de horas que dan nuestros profesores es de 18 horas semanales. Si aparte de las 18 horas semanales planteas 18 horas de pizarra, aparte de eso planteas que tienes que preparar las clases y aparte tienes unas horas de gestión de permanencia en el centro de 25 horas... vamos a ver, no es que ya no eres profesor de diseño, eres Superman. Si te tienes que buscar, a ver, no es buscarte la financiación, sino que cuando tú tengas un proyecto de investigación, te sientas arropado y digas, hazlo, que tienes esos fondos. Claro que te lo buscas tú, pero necesitas ese soporte que te acoja y te diga, hazlo porque estás ahí. No, yo creo que... Sí. Es que ya eres Superman. No vamos a entrar en un debate porque si no excederemos el tiempo y además no daremos la palabra. Creo que la cuestión clave en realidad en cuanto a lo que comentaba Tomás la tratamos ahora, pero sí que me gustaría dar paso para allí detrás. Muchas gracias por vuestra intervención. Yo soy Eduardo Herrera y digamos que formo parte del enemigo. Es decir, soy profesor de diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y digamos que, bueno, hoy es la primera vez que me dicen que he estado dando diseño durante casi 35 años de forma ilegítima, digo, utilizando esas palabras. Bueno, yo en realidad, antes de que comentaras estos calificativos, yo en realidad iba a decir algo que había dicho una de las personas, es decir, ir pensando que, mira, esto no es una guerra como se ha planteado desde el principio. Es un camino. No es una batalla entre la universidad y las escuelas superiores. Mira, esto estaría todo muchísimo más claro si alguien... por los motivos que sea, hubiera decidido que también va a haber escuelas superiores de medicina, que también iba a haber escuelas superiores de derecho, que también iba a haber escuelas superiores de arquitectura. Lo tendríamos todos muy claro dónde está el problema. Aquí ha habido un despropósito que afecta, lógicamente, a muchos intereses, no tanto los económicos desde la universidad pública como sí de la privada. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál? Que sí que de acuerdo totalmente que... No, digo, estoy repitiendo cosas que se han dicho ahí y que yo no sé si es que se va calentando la cosa desde la desazón que hemos visto, es decir, el tema de dinero, en el cual me ha parecido además entender una cosa muy curiosa, que es como que queréis ir avanzando y subiendo escalones para llegar a exactamente el mismo estatus que tiene la universidad. No. Me había parecido eso por el tema de... y tenemos másters y tenemos doctorados y queremos acreditar... No, entonces, perdonad porque he entendido mal, porque me había parecido eso. Reconocimiento a esa investigación que se hace en las escuelas de diseño. Sí. Yo creo que, yo lo he comentado, para mí es un camino en el que hay que colaborar con todos los que hacen investigación en diseño. Yo considero que la universidad hace investigación en diseño y mi objetivo es aliarme con ellos para llevar un camino en el que se les reconozca la investigación que se hace en las escuelas de diseño, que se está haciendo y que necesita ese reconocimiento. Yo creo que es eso. Mi duda, que es a lo que venía antes,
es, bueno, en el caso de que se consiga que el personal, por ejemplo, yo soy PDI, que es personal docente e investigador. O sea, se da por hecho que soy un bulto sospechoso de dar clases y también de investigar de forma equivalente, ¿no? En el caso de que la diferencia, vamos a decir, universitaria con lo de los profesores de escuelas superiores sea este aporte investigador, mi pregunta sería, y dando por hecho que no se va a ilegalizar las enseñanzas del diseño en la universidad, mi duda es, ¿cuál sería la diferencia, si tendría que haber alguna diferencia, entre lo que es la educación en diseño desde la universidad o desde las escuelas superiores? ¿Tendría que haber alguna? Yo, en cualquier caso, creo que esto es una cuestión de ir juntos para el tema de la enseñanza del diseño, dejando claro algo que, que nadie ha dicho claro, que es, yo entiendo que debe haber unas diferencias y que no se trata de entender que somos mejores, tenemos más gente, es que en diseño no hay profesores o en la universidad no hay profesores de diseño. No, yo creo que esas frases no son justas, ¿no? Entonces, para mí sería ver si este sinsentido se le puede dar algún sentido y algún día podríamos tener un debate. Y, por cierto, también me gustaría que para el próximo foro se pudiera hablar de la investigación desde las universidades. Quiero decir que… sí, bueno, me he perdido o no lo entendí muy bien así. Y luego sí que te quería hacer una puntualización sobre el tema de la no subvención, vamos a decir, pública, el tema de la investigación. Si la investigación tiene que la financiación tiene que buscarse de forma personal, ahora, por ejemplo, podría entender por qué hay tanta investigación, por ejemplo, para la industria armamentística. Es decir, hay sitios que desde intereses solamente económicos posiblemente estén muy interesados en investigar. Por eso hay muchas universidades que, lógicamente, las humanidades están desapareciendo. Y al final va a llegar una cosa que es lo que no había en tradición universitaria, como son las ingenierías, para que las universidades se conviertan únicamente en escuelas de ingeniería al servicio de esos intereses solo económicos que son tan fáciles de gestionar. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de responsabilidad, no es de otra cosa. En cualquier caso, yo entiendo que esto es algo para ir juntos y decir, oye, ¿cómo lo hacemos para que esto vaya adelante y que realmente el diseño tenga la calidad que merece y que no tengamos que estar dependiendo siempre de un hermano mayor, se llame arte, arquitectura o ingeniería, para que tenga su especificidad y reconocimiento? Bueno, podría estar hablando mucho más, pero perdonáis y creo que quería… Espera, Luisa. O sea, es mejor que demos palabra a quien… Sí, es que si no, no… no sé cómo vamos de tiempo… Está mal diseñado eso. Muy mal. Pues cortanos, Lorena, porque… No, Sí. vale. Sí. Gracias. Bueno, yo quería hacer una reflexión como persona que ha estudiado en una escuela superior de diseño, en este caso privada, lo siento, pero porque la opción pública en ese momento no la conocía o no se me ofreció o no se me habló de ella, con lo cual eso ya también es un problema. Y bueno, yo acabé de estudiar en el IED, en el Instituto Europeo del Diseño de Madrid, en 2019. Y nadie me habló jamás de que yo podía investigar. Entonces creo que eso ya es un gran problema para el problema que viene después de que no tengamos investigadores en diseño, ¿no? Que no se nos trate o no se nos abra la posibilidad de eso y que la tengas que encontrar tú por el camino si es que se da la casualidad de que la encuentras. En mi caso después hice un máster en el que pude elegir asignaturas de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, que me dijeron, hey, si eliges estas te habilitamos para después poder hacer un doctorado, que era algo que no me había planteado jamás, pero que ahí creo que me abrió esa luz, ¿no? Decir, bueno, pues igual en algún momento puedo hacer eso. Y un gran amigo, en ese momento director del IED de Madrid, la parte de gráfico, Roberto Vidal, me dijo, Irene, haz un doctorado en algún momento, que en España no hay casi nadie y necesitamos gente de este tipo. Entonces ya me puso esa responsabilidad para bien, ahora estoy pensando en ello. Pero claro, luego llegaba y decía, ¿y dónde hago ese doctorado?
¿con quién lo hago? ¿No? ¿Quién me va a entender? ¿En Canadá? Bueno, no tengo presupuesto para hacerlo en Canadá. Sí. Tiene dinero. Sí. Yo también iría, un añito por lo menos. Tomás está buscando porque tiene dinero. Con lo Bueno, cual... creo que son un poco toda esa suma de cosas, pero creo que también para que la gente quiera investigar tenemos que hablarle a la gente de que puede investigar. Y luego no solo investigar para hacer proyectos, que creo que eso está como muy metido en el diseño, la investigación para el diseño, sino también la investigación en acción, la investigación sobre la acción, o sea, todas estas cosas que nos dan tiempo para pensar sobre lo que estamos haciendo y no tanto en pensar o imaginar cómo podríamos hacer para dar solución a esto, que a veces es como algo muy inmediato y muy vinculado también al mercado, ¿no? Entonces, como también dar esa opción y dejar imaginar que se puede investigar, no tampoco solo para ser profesor o para acreditarte como profesor, que es muy importante. Yo también soy profesora ahora, ¿no? Y también me interesa esa línea, pero creo que también hay una vinculación en la universidad y yo tengo un montón de colegas alrededor que se están doctorando para ser profesores. Y es como, bueno, ¿y qué pasa con quien se quiere doctorar simplemente para abrir caminos de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, perdón, con esto me despido. Pues como no hay tiempo más, vamos a dar brevemente la palabra a Luisa, ¿vale? Vale. Bueno, en No, nuestros para- TFGs, en nuestros trabajos Y terminados se Manuel- investiga, ¿eh? Sí. A mí me gustaría simplemente puntualizar, creo que desde el principio hemos comentado, los que estamos aquí, que nosotros no hemos buscado el enfrentamiento con la universidad. A tenor de la ley de artística salieron infinidad de artículos en prensa tipo del País y prensa de ese tipo de, efectivamente, las universidades montando en cólera las facultades de Bellas Artes, ¿de acuerdo? Por cierto, con unas infografías y tal que yo a todos les recomendaría que se apuntasen a una escuela de diseño porque eran terribles. Bien, Luisa. fuera de la broma, ¿cuántos alumnos tienes tú en la facultad, en una clase? No, ¿cuántos entran? ¿Cuántos tienes tú en clase? ¿A cuántos atiendes en una clase? Vale, nosotros tenemos 10 como máximo, por ley. Quiere decir, si hay una normativa, la evolución de nuestros centros es una evolución que se ha ido gestando y que ha ido partiendo desde las arts and crafts hasta todo lo que es actualmente el diseño. Ha tenido una evolución, tiene un número limitadísimo de alumnos y tiene un profesorado absolutamente salvaje, implicado. Y bueno, pues no tengo que decir nada, pues sería echarme faroles a mí misma. Entonces se trabaja de una manera diferente que en las universidades. No digo ni mejor ni peor, distinta. Tenemos 10 alumnos por clase, se trabaja sobre proyectos y además se investiga. Efectivamente, yo creo que si conseguimos alguna dotación seguramente acabaríamos gastándola en calefacción, porque realmente el problema de la dotación económica... nosotros estamos en Cumulus, el Rosa también está, efectivamente, su escuela y la de Marina, y ahí estamos viendo modelos de investigación de escuelas, de universidades, de todos, de diseño específicamente interesantísimos, que se salen de todos esos planteamientos rígidos y herméticos de la universidad y que son muy válidos, se están realizando sobre todo en las escuelas norteeuropeas, ¿de acuerdo? Ojalá lleguemos a eso, tenemos el problema anterior que solucionar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hemos planteado. No estamos enfrentados, la universidad pues que haga lo que le parezca que tiene que hacer. Las escuelas han evolucionado, yo creo que en una línea interesantísima y creo que esa línea es la que tenemos que defender, esa diferencia. Nosotros tenemos 10 alumnos, tú tienes 45. ¿Nosotros podemos conseguir financiación? Pues tenemos que resolver unos problemas antes de intentar conseguir esa financiación. No existe el profesor investigador. Una serie de cuestiones que son absolutamente lícitas y, por cierto, que cuando vienen las escuelas con los de SISLAF o con cualquiera de los proyectos que hay, la St. Martin's de Londres, por ejemplo, que tiene una financiación brutal en cualquier proyecto, no sé de dónde la saca, pero la tienen, y nos preguntan, ¿y cuánto tenéis de financiación? 0. ¿Cómo 0? No, de financiación para el proyecto. No, 0. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues con la voluntad, el ánimo, el espíritu y las ganas de currar de todos estos profesores que además luego harán una investigación que además luego intentarán qué. Bueno, Eso es todo, esa es la diferencia. El tiempo se nos Adiós. ha agotado, entonces sí que nos gustaría que Manuel Estrada cerrara con unas breves palabras.
Mientras sube Manuel, yo solo quiero decir que reivindicar lo de la colaboración en ámbitos educativos. A mí me parece una posibilidad para los alumnos muy rica que en nuestro país haya oferta en la universidad para estudiar diseño, haya oferta en las escuelas superiores para estudiar diseño, en los centros privados y en los centros públicos, porque cada uno estamos dando una visión. Entonces, yo no lo plantearía como un enfrentamiento, sino que intentaría que no se pierda la riqueza en esta variedad de oportunidades. Creo que el debate es largo y podríamos extenderlo mucho más, pero es momento de dar paso a otra mesa. Tenemos que acabar. Voy a, en primer lugar, deciros que estoy como en el centro de un montón de hilos que se cruzan aquí, porque de los que lo organizamos, yo he sido el que he propuesto que se creara esta mesa, que me parece que está bien hecho, Eduardo, pero también te he invitado a ti, porque te conozco como profesor en la Universidad del País Vasco. Creo que tenéis ejemplos de lo que hacéis muy interesantes, que nos vas a contar ahora en un rato en alguna charla. Y también a ti, Tomás. Es decir, que yo creo que el problema es que esto no es fácil y lo que estamos haciendo, en mi opinión, es poner encima de la mesa algunas de las cosas que ocurren. Porque prácticamente yo he dirigido el diseño gráfico cuando se abrió el IED en Madrid, porque no había otra cosa. Pero todos esos hilos que se cruzan aquí, no en mí, que yo soy un peón en esto, se cruzan en este lugar y los hemos juntado nosotros, es decir, los hemos juntado porque es lo que hay. Y de lo que se trata es justamente de crear un debate que vaya aclarando cosas que, sobre todo, hay dos problemas. Uno, ha habido una eclosión de la enseñanza del diseño en España, no sé si desde luego en América Latina también, y probablemente en Portugal, es decir, donde no había, ahora aquí hay 17 o 18 en Madrid, escuelas dando grado de diseño, y a mí como diseñador no me parece mal, pero esto necesita sobre todo una regulación y no una regulación que solo haga el mercado. Porque a mí fueron algunas escuelas, no sé cuáles, las que me propusieron que como diseñador formara parte de una cosa caótica que se llamaba el Consejo Superior de Formaciones Artísticas. Ahí nos hemos encontrado, Luisa, en ese sitio. Y estábamos otro diseñador, Isidro Ferrer y yo, que íbamos allí pues a tratar en unas reuniones de 100 personas, a veces 80 personas que iban por las comunidades autónomas, tratando de entender. Y a mí como diseñador me interesa lo que pasa no porque mi estudio necesite para abrirse por las mañanas que se resuelva eso, sino porque formamos parte de una sociedad y creemos en el avance de esa sociedad. Os pido en ese sentido, no disculpas, sino al revés, agradeceros que estéis aquí, porque habéis venido de vuestras ciudades, bueno, igual que tú, Eduardo, igual que de Quebec, Tomás, Dorta, magnífico docente, por cierto, y intentemos, junto a otros guatemaltecos, bolivianos, portugueses, milaneses, que están aquí y que tienen experiencias, cubanos, que tienen experiencias diversas, aunque comunes, porque ahora Milvia me decía, la misma falta de dinero que hay para investigar la tenía yo para hacer mi tesis. Pero entonces os pido, intentemos seguir con estos foros. O sea, no son fáciles, dan mucho trabajo, hay que buscar la financiación. Nadie ha venido, Tinton ha tocado en la sede que no tenemos, la sede de la asociación nueva que hemos hecho, para decirnos, tomar este dinero para hacer un foro. No, lo hemos buscado. Pero sigamos haciéndolo. O sea que incluso desde la no concurrencia total de ideas, pues sigamos. A ver qué pasa. Cuando yo ya no siga, os ponéis otro y seguís, pero sigamos haciéndolo, ¿no? Así que muchas gracias a todos y disculpar que...